Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en su espacio informativo de las 8 de la noche, como siempre, llevándole en los próximos minutos la información de nuestro estado. Así que le invitamos a que se quede con nosotros. Patricia Espinosa también está informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto compartir este espacio informativo, esta mesa de información, con mi amiga y compañera Lenny Magaña, que ya está de regreso. Lenny, como siempre, un gusto. Muy buenas noches. Mi querido Carlos, es un gusto estar de regreso y, por supuesto, estar contigo y con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en su espacio Teleyucatán Te Informa, ya sea a través de nuestra señal Teleyucatán o por también en las redes sociales. En Facebook estamos como Teleyucatán. Hoy 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Por supuesto que más adelante vamos a estar hablando de esta importante celebración. Nosotros nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Por informar que una de las principales fortalezas en donde han trabajado las autoridades estatales es en atraer nuevas inversiones al Estado. Y este discurso se ha escuchado en diversos foros, pero sobre todo en el desarrollo de más y mejores empresas en Yucatán. Las evidencias, el crecimiento económico y también la generación de los empleos a beneficio de los yucatecos. En la inauguración del desarrollo habitacional Paseos de Mérida Tixcacal, ubicado al poniente de la ciudad, el gobernador Mauricio Vila Dosal resaltó la fortaleza económica del estado, que registró el crecimiento 8 veces mayor a la media nacional y 32% más en comparación al año pasado en generación de empleos. Enfatizó que por la fortaleza económica de la entidad, los empresarios invierten y aumentan las posibilidades de adquirir una propiedad. La economía en Yucatán sigue creciendo. Yo les quería platicar, en el último trimestre la economía en Yucatán creció 3.1%, que es 8 veces mayor a lo que está creciendo el país. El país está creciendo 0.4%. ¿Y esto se debe a qué? Pues se debe a que hay confianza en Yucatán, se debe a que los empresarios siguen apostando, se siguen arriesgando. En el tema de generación de empleo, comentarles, en el primer semestre de este año en Yucatán se generaron 8.579 nuevos empleos. Esto es un 32% más que el mismo semestre del año pasado. Una de las cualidades de Yucatán que atrae a las personas de negocios para invertir en Yucatán es la seguridad de la entidad. Por eso, el gobierno estatal destina fuerte inversión para la adquisición de cámaras, aeronaves y embarcaciones para vigilar la costa. Con la inauguración del complejo habitacional, en el que se invertirán 5,000 millones de pesos, inicia la venta de las primeras 100 viviendas, de las 600 que se edificarán en la primera etapa, que refleja el compromiso de ofrecer vivienda de calidad a la población yucateca. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán Te Informa. Es muy contrastante cómo se ve el panorama a nivel nacional a cómo se ve al nivel local en muchos sectores. Prueba de ello es el reflejado en el sector vivienda, en donde el Estado tiene números positivos. Pese al panorama complicado que se vive a nivel nacional en materia de vivienda, en Yucatán las cosas marchan positivamente. Eduardo Ancona, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Yucatán, dijo que en el estado se espera un cierre de año con más de 10,000 viviendas otorgadas. Vemos que Mérida y su zona conurbada está muy pujante la industria inmobiliaria. Hay otros desarrollos también, de hecho por esta zona de Tixcacal que están en crecimiento, y también toda la zona de Ciudad Cauquel, también toda la zona de, obviamente, el norte de la ciudad que lo están viendo, privadas, estamos viendo también en la zona oriente, también en la zona conurbada de Canacín. Hay una gran oferta, la verdad, de vivienda y la vemos muy bien para el cierre del año, del segundo semestre, y creemos que así va a seguir. Explicó que el clima de paz y seguridad que distingue a Yucatán será un atractivo para que más personas decidan establecerse en el estado, y por ello la importancia de continuar el desarrollo de complejos inmobiliarios. Va a venir más inmigración hacia Yucatán, lo que vemos, por tener más oferta de vivienda que lleva a más comercios, más servicios, hospitales, y la paz sobre todo y la seguridad hace que más gente esté optando por Yucatán como su lugar para vivir. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán Te Informa.
Y las personas que invadieron terrenos del IBEI tienen la oportunidad de regularizar el espacio siempre y cuando lo hayan vivido por años. Esto según declaraciones de su director, Carlos Viñas Heredia. Con eso ya podemos hacer una división legal para poder asignarle ya la propiedad a cada uno de los que están ocupando. Cabe aclarar que la ocupación que estamos haciendo ahorita, la regularización, es con costo. Todos los terrenos que están ocupados es con costo. No se está regalando ni una propiedad, partiendo del hecho de que una invasión es un acto ilícito, pero con la sensibilidad que tiene el gobernador para poder hacer una regularización y apoyar a toda esa gente que tiene una gran necesidad. Al respecto, el funcionario también indicó que hay que analizar quiénes son las personas que necesitan este apoyo y así brindarles todos los esquemas para la regularización. El primer proceso es identificar quiénes lo están ocupando realmente, porque hay gente que nada más tiene la posesión pero realmente no la está ocupando, entonces se les hace sentir a toda la gente de que realmente se le va a apoyar a la gente que realmente lo necesita. Bueno, y sobre este mismo tema se detectó que Mérida, Motul y Tixpehual son los lugares en donde se registran el mayor número de casos de invasión de terrenos del IBEI. Bien, le platico que el secretario de Fomento Económico y de Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, dijo que más de 23,000 millones de pesos se invertirán en la edificación de 16 nuevas empresas en Yucatán. Se espera que estas empresas operen al 100% para el año 2022. Las que se han anunciado en estos primeros 10 meses ascienden a 23,000 millones de pesos más o menos y son 16 empresas entre nacionales, internacionales y locales. Bueno, y estos son los proyectos que de manera conjunta se realizan aquí en Yucatán para vigilar y prevenir las enfermedades, sobre todo en el ganado bovino. A 3 meses del inicio del programa veterinario en tu rancho, se visitaron 200 unidades de manejo bovino, principalmente a pequeños productores, cuya preocupación es combatir la proliferación de los murciélagos hematófagos, que propician la rabia paralítica bovina o derriengue. La Secretaría de Desarrollo Rural, que encabeza Jorge Díaz Loesa, y el Comité Estatal de Fomento de Producción Pecuaria realizan actividades de control preventivo a favor de la ganadería, para evitar que los vectores ocasionen daños económicos a la actividad. Por eso, se realizan acciones para disminuir la presencia de los hematófagos, sobre todo en la zona oriente, donde más se detectaron. Luego de capturar a los ejemplares, se les aplica un ungüento y enseguida se liberan. Cuando lleguen a la cueva y los demás especímenes se encarguen de limpiarlo, hace efecto y de esta manera baja la incidencia. La actividad es supervisada y monitoreada por personal calificado. Con el programa Veterinario en tu Rancho y el personal del Comité Estatal de Fomento de Protección Pecuaria, los ganaderos obtienen respuesta inmediata. Incluso, los productores se organizan para apoyar en las revisiones y acuden a pláticas de capacitación, así como las labores de control en los ranchos ganaderos. También reciben asesoría para el buen manejo en los hatos, aplicación de vacunas para prevenir las bajas y nutrición, entre otros temas que ayudarán a mejorar la ganadería en Yucatán. Tiene la producción de 400,000 cabezas de ganado. Los criaderos de bovino pueden preguntar en la SEDER por los programas que se aplican con la meta principal de impulsar al sector agropecuario del estado. Teleyucatán te informa. Le platico con la asistencia de alrededor de 600 productores, comerciantes y emprendedores se realizó en Ticul la feria de financiamiento Microyuc como parte de la estrategia de fomento al autoempleo de los impulsos de micro, pequeños, medianos negocios en comunidades del estado que promueve el gobernador Mauricio Vila Dosal. El director general del Instituto Yucateco de Emprendedores, Antonio González Blanco, dijo que todos necesitamos a alguien que nos dé una asesoría o financiamiento para ese negocio que queremos empezar o hacer crecer. Por su parte, la titular del Servicio Nacional de Empleo en Yucatán, Iraíz Barón Cermeño, explicó que el objetivo de la feria, que tuvo como sede la Biblioteca Municipal Felipe Carrillo Puerto, es explicar en qué consisten las 6 vertientes de Microyuc y resolver cualquier duda. Vamos a nuestra primera pausa comercial, no se despegue, aún tenemos más aquí en Teleyucatán te informa. ¿Cansado de los trámites engorrosos?
Cuéntanos tu experiencia en Tramitomanía. Solo debes acceder a yucatán.gov.mx/tramitomanía. Seleccionar el trámite que quieres que mejoremos. Elegir el motivo por el cual consideras que debería cambiar. Compartirnos tu experiencia. Eso es todo. Sé parte de las acciones que transforman a Yucatán y ayúdanos a elegir los trámites que simplificaremos en nuestro programa de mejora regulatoria. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. En las zonas más marginadas del país, ella, él, ellos, ellas y todos te necesitan para seguir estudiando. Tú puedes ser su héroe. Inscríbete como líder para la educación comunitaria. Del Consejo Nacional de Fomento Educativo obtendrás desarrollo académico, apoyo económico, acompañamiento pedagógico. Para mayor información, entra en www.gov.mx/CONAFE. Gobierno de México. De regreso y continuando con más información, la Secretaría de Educación del Estado afirma que se llevarán a más instituciones educativas las estrategias para promover el interés en la lectura y escritura en las nuevas generaciones de estudiantes. Con la finalidad de que más niñas y niños aumenten su gusto por las letras, el próximo ciclo escolar la estrategia de lectura y escritura de la Secretaría de Educación del Estado se extenderá a 194 primarias, con lo que se acercan herramientas para elevar la calidad académica e incentivar la capacitación docente. Al atestiguar la presentación de resultados de ese plan, durante el año lectivo 2018-2019, la titular de la dependencia, Loreto Villanueva Trujillo, enfatizó que por instrucciones del gobernador Mauricio Vila Dosal, los esquemas que fomentan esos hábitos tendrán mayor alcance para lograr una formación más sólida que le permita seguir a Yucatán como referente nacional en la implementación de este tipo de estrategias. Acompañada de la coordinadora de la Estrategia Estatal de Lectura y Escritura, Elsie María Ceba Méndez, Villanueva Trujillo escuchó las experiencias de las acciones aplicadas en 134 preescolares que motivaron la lectoescritura en edad temprana. Esa meta fue apoyada por mediadores de dicha área que atendieron a 7,800 infantes. Los expositores detallaron que en el ciclo escolar que recientemente finalizó, se proporcionó talleres a 480 docentes, directivos y supervisores, también a madres y padres de familia. De igual forma, se inauguraron 147 bibliotecas escolares y se reactivaron 725 más. En el Centro de Desarrollo Educativo Paulo Freire, mediadores de lectura presentaron materiales utilizados en las sesiones de trabajo. A esta muestra se unieron estudiantes de primaria y secundaria que exhibieron manualidades y textos elaborados en el programa. Tele Yucatán te informa. Y como parte de la estrategia hacia un Yucatán cero residuos que promueve el gobernador Mauricio Vila Dosal, diversos grupos de voluntarios se suman a las labores de limpieza en las costas y en los humedales. Con la participación de voluntarios de una tienda departamental, autoridades estatales y vecinos de la comunidad, la Secretaría de Desarrollo Sustentable coordinó este día la 10ª jornada de limpieza de la zona de Mangle y playa de Guaymitún, donde se recolectaron 1,100 kilogramos de residuos. Y vamos a conocer más sobre la historia de la capital del estado. Temas muy importantes, pero sobre todo interesantes que nos presenta César Gómez. En la segunda entrega de la ciudad de Ixcancijó, una de las regiones mayas más importantes donde se fundó Mérida, presentamos las razones por las que los españoles se instalaron por algunas características favorables, como su cercanía con la costa y la topografía del lugar que la hizo una zona fácil de proteger. Por la altura de los cerros se visibilizaba el horizonte a fin de prevenir cualquier ataque. En lo que conocemos como el Mercado Lucas de Gálvez se encontró el Cerro de San Benito, que sirvió como fortín militar. Otra de las razones por las que los españoles eligieron a Ixcancijó como la capital fue por el fácil acceso al agua por medio del acuífero subterráneo. En el primer cuadro de la ciudad maya se encontraron 16 cenotes.
comprendidos entre cenotes abiertos y accesos al acuífero subterráneo, ¿no? Del subsuelo, ¿no? Que está a una profundidad variable entre 8 y 19 metros, ¿no? Lo que se ha registrado. De estos 16, la mayoría ya están en desuso y ya han sido convertidos en espacios para desechos. De los 16, de los que se tiene registro, 4 tienen acceso, pero en ninguno es recomendable bañarse por la contaminación. A los que aún se tiene acceso es el cenote Tívoli, ubicado en la calle 49 con 62, al interior de una universidad particular, el cenote Tulipanes, cerca de los terrenos de la plancha, y el cenote Huelpoch, ubicado en la calle 62A con 39. Todos están en propiedad privada. Y el otro se encuentra en la colonia García Ginerés, que se llama Villa María, que es un cenote que también es de forma de caverna con un espejo de agua muy bonito y donde la gente todavía puede visitarlo también y tomar fotografías y está dentro de los terrenos de una congregación religiosa hoy en día, ¿no? Mérida está llena de historia y secretos valiosos. La preservación y sostenibilidad de la ciudad es de interés público y cada vez más asociaciones civiles y particulares trabajan en conjunto para conservar las aportaciones que dejaron nuestros ancestros. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Exótico y refrescante. El coco es un alimento que ha sido redescubierto por sus múltiples virtudes y es de las pocas frutas que se pueden tener productos beneficiosos para la salud. El coco es uno de los alimentos más importantes en México. Sus propiedades son vastas y tienen un buen sabor. En la ex hacienda de Oxtapacá, municipio de Tecó, se producen 4 variedades de coco. La más importante es la especie enano verde brasileño, pues es resistente a las condiciones climáticas de Yucatán, es productiva y tiene un buen sabor. Adolfo Aresti heredó el conocimiento del cuidado de las plantas. La especie importada de Brasil crece a los 2 o 3 meses. Pasa un mes en el vivero y produce de 220 a 250 cocos al año, a partir del segundo año y medio de su plantación. Las camas de germinación llevan fibra de coco y tierra, pues es el mejor abono. Las plantas de coco requieren de mucha agua, aunque ese no es un problema en Yucatán. Nosotros vivimos con suficiente agua para poner las plantaciones que necesitemos acá, no alterar los mantos freáticos ni nada y darle la suficiente agua que el coco necesita. De los 27,000 de cocos que Adolfo produce, se elaboran variedad de productos. Uno de los más importantes es el aceite extra virgen. El 50% de la composición del aceite de coco es ácido láurico. Y ese ácido láurico es el que muchas veces nosotros segregamos a la hora de tener una cortada o algo. Nuestro propio cuerpo lo produce para hacer el proceso de cicatrización y todo, ¿no? Al ingerirlo nos ayuda a eliminar grasas, nos acelera el metabolismo, nos da más energía. A la hora de las mujeres, en la parte de belleza, para desmaquillarse y todo. Además, el agua de coco tiene alta demanda por su sabor y sus propiedades nutrimentales. El agua de coco, cuando llega de la plantación a nuestras instalaciones, lo primero que se hace es seleccionarla en base al sabor y a la variedad de coco. Y inmediatamente se le da una sanitización al producto para que de una forma artesanal o manualmente se extraiga el agua. Luego, el agua de coco se conserva en un cuarto de enfriamiento y pasa a un proceso de conservación. Y esto se llama valor agregado, hacer un coco personalizado con cualquier nombre que sea de su preferencia. El agua de coco es el mejor isotónico, es decir, es un excelente rehidratante. Tiene la misma cantidad de potasio que 300 gramos de plátano. Limpia los riñones, da energía, entre otros beneficios. Adolfo apoya a todo aquel productor que desee preservar la planta de la vida. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Ropa típica, danza y las diversas manifestaciones artísticas de Japón están presentes aquí en la capital. El patio del Centro Cultural Olimpo se transformará en una mini réplica de un país asiático este fin de semana,
durante el Festival de Japón en Mérida, que se llevará a cabo a partir del viernes a las 6 de la tarde. Tendremos lo que es la presentación de artistas japoneses como el grupo de tambores de Okinawa, el desfile de kimono, demostración de karate, también Gindeikai, que es un grupo de danza folclórica japonesa. También tendremos la proyección de 6 películas japonesas que son súper interesantes. Además de conocer la danza, música, ropa típica y las diversas manifestaciones artísticas de este país, también podrán conocer su gastronomía y, por supuesto, degustar platillos tales como el sushi, tempura, yakisoba y también probar su bebida tradicional. Y también traemos muchas variedades de vino de arroz, se llama sake. Entonces también espero que conocen de nuestra bebida muy artesanal de sake. Son alcoholes, pero es muy bueno. Como parte de las actividades que se realizan en conmemoración del aniversario 100 de la llegada a Mérida del Dr. Hideo Noguchi, podrás tomar mini clases de japonés, un taller de origami y participar en conferencias como Los Samuráis de México y el perfil laboral que buscan las empresas japonesas. El lunes se realizará una ceremonia protocolaria en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi de la UADY a fin de destacar los aportes que realizó el investigador japonés en Yucatán. Con imágenes de Adriana Redondo, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Qué gusto que siga con nosotros aquí en Teleyucatán te informa y ahora nos vamos a Taebo, en donde reconocieron a quienes trabajan por preservar la cultura maya. En Taebo se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Mujeres y hombres que por años luchan por mantener vigente la cultura maya recibieron reconocimientos por su trabajo que trascendió el país y el mundo con la preservación de la lengua, escritura, usos y costumbres del pueblo prehispánico. En representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, el secretario de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche, entregó distinciones a los promotores culturales Refugio Vermont Salas y Domingo Tzulpot, al escritor y cronista Raúl Guillermo Ruiz Zip, a la artesana Rosita Marcelina Canomis, al cantautor Hermenegildo Yamay, al sacerdote maya José Vitaliano Jautec y a la partera tradicional María Jesús Camalucán. Lo más importante es saber de dónde soy y de dónde vengo. Y es de eso de lo que se trata el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se trata de preservar lo que somos. ¿Por qué es tan importante preservar lo que somos y saber de dónde venimos? Porque eso es lo que nos mantiene y nos puede generar vivir en convivencia. Torres Peniche indicó que la riqueza de los pueblos consiste en conservar lo que son y el compromiso del gobierno del estado es fomentar la preservación de la cultura desde todas las aristas. La comunidad indígena de Yucatán forma parte de los más de 5,000 grupos étnicos de 70 países en los que se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha propuesta por la Organización de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994. Yucatán es uno de los estados con mayor presencia de población indígena con 62%, de los cuales el 32% habla maya al 100%. Como parte del evento se realizó una exposición de productos artesanales y gastronomía yucateca. Teleyucatán te informa.
Lidia Nojeda nos presenta la siguiente entrevista. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa, y justamente como le platicaba al inicio del noticiero, hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y justamente por eso nos acompaña hoy aquí en vivo en el estudio el doctor Eric Villanueva Mucul. Él es el director del INDEMAYA. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí en Tele Yucatán. Y aprovechando que está con nosotros, ¿podría platicarnos cuál es el panorama de esta situación aquí en Yucatán, de los pueblos indígenas? Pues la cultura maya, la lengua maya, el pueblo maya, si bien pues, hemos ido transformando la cultura, hoy es una de las culturas más fuertes del país y no estaría exagerado decir del mundo. Los mayas son reconocidos en todos lados. No solo los mayas prehispánicos, sino los mayas contemporáneos. Sin embargo, pues como ocurre con los pueblos originarios, fueron sometidos durante la época colonial y después de los 200 años de república a una situación de desconocimiento, de ocultamiento, incluso de discriminaciones. En los últimos 20 años, particularmente desde 1994, rápidamente se ha venido transformando la situación, no solo en México, sino en todo el mundo, hacia los reconocimientos de los derechos de los pueblos indígenas. Y con ese motivo la ONU estableció el día de hoy, 9 de agosto, como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de revalorizarlos, que se visibilice las múltiples culturas. En algunos lugares del mundo, pues los grupos originarios, los grupos indígenas todavía siguen muy marginados. Repito, en México, aunque todavía tenemos problemas, muchos derechos han sido reconocidos. Yucatán hoy es el estado con mayor presencia indígena del país, con mayor presencia del pueblo maya. El 60% de los yucatecos se reconoce con orígenes maya. Eso no lo decimos nosotros, no lo dice el INDEMAYA, lo dice el INEGI. Y es también la lengua maya la segunda, reconocido como la segunda lengua originaria, solamente después del náhuatl, y el tercer idioma del país, o sea, el español, el náhuatl y el maya. Así que la cultura maya está muy presente, está viva, está fuerte. Hay algunos que opinan que se va debilitando. Efectivamente, si lo vemos históricamente, pues antes del contacto con los españoles, pues todos hablábamos maya. Eso ha variado, pero la fortaleza sigue siendo mucha. Con ese motivo, y para revalorar la cultura y la lengua, iniciamos el día de ayer una serie de eventos que tienen por objetivo mostrar la integralidad de la cultura. ¿Qué significa eso? Muchos de los aspectos de la cultura maya. Y entonces el día de ayer en el Museo de la Ciudad inauguramos una exposición pictórica del pintor don Faustino Tutsinitza, que es un pintor de origen maya, un gran pintor, que es además costumbrista, que rescata las costumbres, rescata cuestiones, paisajes incluso desaparecidos, hasta se han vuelto testimoniales sus pinturas. Él lleva 55 años de trayectoria. Dice él que ha pintado 20,000 metros de lienzo, o sea, eso dice él que calcula que ha pintado. Y el día de hoy, desde muy temprano, tuvimos un evento conmemorativo, protocolario, con la presencia del secretario de Desarrollo Social en representación del gobernador Mauricio Vila, donde hicimos mención de este día tan importante. Pero no solo eso, tuvimos música, tuvimos bailes,
con la participación de las escuelas locales. Teabo tiene su propia escuela de baile de la jarana y es uno de los lugares más representativos del baile de la jarana en el estado. Tuvimos muestras de preescolares, primaria y mayores. Un abanico precioso, todos vestidos con unos ternos divinos hechos en Xocbichuy, en hilo contado, que además Teabo es uno de los lugares donde mejor se hace el bordado. Y que justamente, director, mira, ahí en la pantalla estamos viendo imágenes precisamente de esta evento. Mañana en Teabo, de lo que nos está platicando, para que todo el público no se lo imagine, sino que lo vea a través de la pantalla de Tele Yucatán. Grandes eventos que han estado realizando en pro de precisamente de este tema por el Indemaya, pero además no solo fue ayer, hoy, también tenemos actividades mañana. Mañana vamos a seguir y mañana vamos a hacer, además de una muestra artesanal, 3 actividades. 1, visitar una milpa, una milpa productora de maíz acompañada de niños para que los productores le expliquen la metodología del trabajo, todo. Va a haber una ceremonia de chachac para que vean los niños, o sea, pedir la lluvia, y vamos a tener reuniones con parteras, con médicos tradicionales y con artesanos y artesanas. O sea que el día de mañana está también muy completo de actividades. Muy colorido, muy festivo y con gran participación, como vieron en las imágenes del pueblo de Teabo, que dicho de paso, Teabo es un pueblo milenario, tiene entre 800 y 1000 años su existencia. De allá proviene uno de los chilambalanes, el chilambalán Na, o sea que es un pueblo maravilloso donde se conservan las tradiciones de la cultura maya muy viva. Y que es parte de la historia de la cultura de todos los yucatecos. De todos los yucatecos y que del cual nos debemos de sentir orgullosos todos los yucatecos. ¿Qué viene entonces por parte del Indemaya para seguir trabajando precisamente en la cultura y en las tradiciones? Pues nosotros hemos recibido instrucciones del gobernador Vila para que fortalezcamos la preservación y la difusión tanto de la lengua como de la cultura. Y muchos de estos ejes que en este evento, en los 3 días hemos estado resaltando, es nuestra materia de trabajo. El día 12, uno de los temas para fortalecer, el 12 de este mes, la próxima semana, vamos a iniciar un curso de formación de instructores de maya para las instituciones, las secretarías y los órganos de gobierno, para que dentro de aproximadamente 6-8 meses esos instructores hagan sus cursos en las instituciones. La Suprema Corte ha dicho que ya no hay eso de que vaya alguien en maya y no le puedan contestar. Es una obligación de contestarle en su idioma, en este caso en la lengua maya. Entonces nosotros vamos a estar preparando esto para que además caminemos hacia, como el gobernador ha dicho, hacia un estado bilingüe, es decir, donde por obligación la educación básica, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria tengan que estudiar en ambos idiomas, en maya y en español, que dicho de paso eso va a ayudar también a que los jóvenes tengan más facilidad de aprender otros idiomas. Así es, qué importante es, ¿verdad?, llevar a la gente la información, los servicios y todo a través de su idioma materno. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, director. No, al contrario, un gusto y a sus órdenes las veces que quieran. Nos vamos a la pausa comercial, no se despegue, aún tenemos más información. A menos de un año, hemos transformado la vida pública de nuestro país. El grupo parlamentario del PT aprobó la reforma educativa en beneficio de estudiantes, maestros y ahora la educación inicial será garantizada por el Estado. Defendimos a los trabajadores y votamos en contra de la reforma a la ley del SAR. Impulsamos y votamos la paridad sustantiva de género. Velamos por tu seguridad y aprobamos la Guardia Nacional. El PT está de tu lado. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social.
que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Ya está con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilak. Yutzilak Oleni, pues feliz de tenerte de nuevo con nosotros. Ay, a mí es un gusto, los extrañaba ya. Nosotros también te extrañamos. El informa Yambalo Can Yuhelta Beslati Leak Avila. Viernes, Tzokwale Pisquina, Bolompele Lobuquinil, Agosto Tzokumantile. Dile Winalil Gela. Dile que Bela ojalá Yucatán, Mauricio Vila Dosal, Bintun, Tupe, Cuchilil. Tu teatro u gila u casa lu beta u pe much castalil u cava paseos media tishkakal de la tetu chic en el weyukahil hoy le tietun kuchachi tikhelas barro tanutal chic pahal weitin le nahlu mihela en pe batun ku ki bishubiru pisi u bindu yandal meyah u bindu yandal nahalil weitin le nahlu mila kuso kole manal tunti le ku chic pahat tu la kahilo tu la kuchilo tu nahlu mil México te tush bin letio 5 millones pesos kun toholtun le tie Siash 100 nahilo con betbileti 600 supele con betbil bini ukashantale u yantaltun su pastal u manik yoto chmako be malo nahilo yali kleti chila bajlos o ospel winalilo ka kleti nuk besahil meyahil ukaba veterinario en tu rancho tsoktonu u bigmako el mako helbati 200 supele gelas tushku cental wakash mako maya setya wakash antiobi tushtun yan ya no pechich na kilti le tsen wakashobo tu men le so sobo tu tasiko talamil utiale le tie le wakashobo gutsais ko kohanil tio un petile kohani gutsai tile wakashobo le tio kaba de rienge tanto nu uila bashku bete tele bajelo ku kasalu chukle so sobaga paka ku petsak tio kapata ku 15 ku yet so silobo magashul ko bi ka pat museten yap talobin Umulay el desarrollo rural Jolindato Jorge Díaz Loesa y Etel Ulago pe much kabiltel ukalanda le meyahilo keloba tanu betko le baso antes hilo keloba le nuk pues el caba veterinario en tu rancho titun tu sebla que ku sabar antes hiltile marro kutsen wakashobo ichula helas bash upastalu u yohelko telo besdile que imbehla tu kahil tikul te tu no jolil yucatano bintusha 600 un tulul mako helas mako ku meyeho chilubatsilo letio titun uchupe upe muchtam balilu kaba feria de financiamiento microyuk jatunu ila upasta lutsabal tak enil meyah mahnilti mako kapata ku utak murte ku meyaho chilu kuchilil tuyo tuchowa bitun helo más holindik le molay gela Antonio González Blanco Instituto Yucateco de Emprendedores le titun tak po holint le meyahil gela tak pasha más holindik molay el meyah uitulum Yucatán irais Barón Cermenio Tetun uch tukuchil Biblioteca Municipal Felipe Carrillo Puerto de uch de muchtambal iligela y en vez la bolompeluk inelo buinalil mayo un mank inalil más igual cajo yo col cap Día Internacional de los Pueblos Indígenas y le ves la tu cajil teabo umolay lutak mutal maya meatzil inde mayati beta le tiek imbesahilte tu cajil teabo ejelas meyahil casa bik umiatzilil uch ben maya cajilo más bintu kaba u halachil Yucatán Mauricio Vila Dosal bintun Roger Torres Peniche ujol popil desarrollo social kuptun que gelas chimpolalil ti macho uch kaku meijo telutak muktal miatzil maya miatzil refugio Vermont Sala 7 Domingo Tzul Pot letiobe gutsibo ichmaya beshan Raúl Guillermo Ruiz Tzip di Rosita Marcelina Cano Mis ti tuno hochmak hukai teabo ileti Hermenegildo Yahmay Besentiu tu men José Vitaliano Jautek Besentush Campal María Jesús Kamal Ucan Uitulum Yucatán y Antun upe Yabachmaco Anik Maya Letie Maya Cajo un petile manal 5,000 que gelas uchben cajilo y Antulaca Yokol Cabo Beituno upek imbesahil Yolal más igual cajo lleva chico potes dilak avila sama más samali lunes y liqueba estucate muye tu chico lil tele Yucatán te informa mi querida Eleni por poco y vengo mañana pero nos vemos el lunes el lunes aquí estaremos
Les recuerdo el teléfono del estudio, es el 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. México es una belleza. En estas vacaciones planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución. Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Ya de regreso con más información y con el suficiente personal, vehículos y lanchas, el operativo vacacional de verano 2019 se encuentra en todos los puertos yucatecos para salvaguardar la vida de miles de visitantes. El capitán regional de Puertos del Estado, Bernardo Crespo Silva, informó que con el operativo verano 2019 se previenen accidentes en el mar. Están verificando todas las embarcaciones antes de hacerse a la mar, que estén con su tripulación como marca la normatividad, que tengan su equipo de seguridad y sobre todo que estén muy pendientes de las condiciones meteorológicas. Los cuerpos de seguridad se coordinan para salvaguardar a los visitantes. Antes de que arranque la temporada se ponen bases de salvavidas. En este caso, en esas bases salvavidas, pues está buzos y están gente especializada de la Secretaría de Marina, gente especializada de la Cruz Roja, del Ayuntamiento, se unen todos. El funcionario reconoció que entre la sociedad permea la cultura de la seguridad e hizo algunas recomendaciones. Respeten el área donde es área de bañistas. Eso le recomendamos a nuestras embarcaciones, que no se acerquen a más de 200 metros de la playa. Igual le recomendamos lo mismo a los bañistas, que no se retiren mucho de la playa. Aquí tenemos la ventaja también en los restaurantes, la mayoría de meseros que ven algo, pues apoyan, saben nadar, saben primeros auxilios. Con imágenes de Joaquín Martínez e información de Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Y hoy también le presentamos los pronósticos del tiempo. Por la onda tropical número 27 se esperan aumento de nublados y tormentas fuertes a muy fuertes en el centro, sur y noroeste de Yucatán. En las zonas de tormenta se puede registrar actividad eléctrica y rachas de viento fuerte, por lo que se recomienda tomar precauciones. Para el resto del estado se prevén chubascos con tormentas. Los vientos serían del sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas mayores a los 45 kilómetros por hora en la costa. En cuanto a las temperaturas, se prevén valores máximos de entre 33 a 37 grados en Yucatán, especialmente en el sur del estado. Para Mérida se estiman de 34 a 36 grados. Tele Yucatán te informa. Con esta información nos despedimos agradeciendo nos haya acompañado esta noche, pero seguro estuvo con nosotros a lo largo de esta semana. Recuerde, lo esperamos el lunes como siempre en punto de las 8 de la noche con más de lo que sucede en Yucatán. Lenny, como siempre, un gusto. Excelente noche. Mi querido Carlos, excelente noche. Nos vemos el lunes. Bonito fin de semana. Recuerde que los dejamos con toda la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. A nombre de todo este gran equipo que conforma Tele Yucatán te informa, les deseamos que pase un bonito fin de semana, una bonita noche y nosotros nos vemos el lunes, porque las noticias no se detienen. Que descansen.
¿Tienes problemas de alcoholismo? Una llamada puede salvar tu vida. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 923-0165 a la oficina intergrupal de Alcohólicos Anónimos. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al Rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a la emisión nocturna de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Hoy estaremos hablando del béisbol. Ayer, en el último de la serie en el Parque Beto Ávila de Cancún, Quintana Roo, los Tigres de Quintana Roo vencieron por amplia pizarra 11-3 a los Leones para adjuntarse la serie, llevarse la serie 2-1 y además, bueno, pues empatar a los Reyes de la Selva en la primera posición del standing de la zona sur. Le tendremos el resumen. También estaremos hablando del Mundialito de Fútbol de Playa, que en su 9ª edición va a estar concluyendo el próximo domingo con la final de la categoría libre a las 18:06 de la tarde. Le tendremos el reporte. Hoy concluyó la edición número 13 en Chicxulub del torneo La Reta, otro evento de fútbol playero, en donde, bueno, pues ya se tiene quiénes son los campeones en la edición 2019. Y finalmente estaremos presentando pues una noticia triste de lo que fue el domingo en la noche para amanecer lunes. Pues uno de los 5 bustos que rinden homenaje a los 5 grandes, los beisbolistas yucatecos que están en el Salón de la Fama del béisbol mexicano, pues fue objeto de un acto vandálico, específicamente el de Juan José Pacho, que están pues ahí en el Parque El Rey de los Deportes, que en febrero del 2018 inauguró el Ayuntamiento de Mérida, que se ubica el Parque El Rey de los Deportes frente al Parque Cuculcán, la Casa de los Leones de Yucatán. Le estaremos presentando las imágenes al día de hoy. De esto y mucho más estaremos platicando y como siempre el gusto de saludarte, mi estimado Tony. ¿Todo listo? Arrancamos. Gracias, Mario. Sí es, bueno, lamentable situación. Ojalá y pues se tome cartas en el asunto por parte de la gente responsable de esta situación y bueno, como decíamos, se castigue pues con todo el peso de la ley a las personas o a la persona que fue pues precisamente la que ocasionó esta situación. Pero rápido, vámonos con nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, redes sociales, Twitter, @Deportes Teleyuc y Facebook en Deportes Tele Yucatán para que se comunique con nosotros. Vamos a la primera nota, es del béisbol. Los Tigres ganaron la serie 2-1 ante los Leones de Yucatán. Ayer vencieron 11-3. Con esto se apuntaron la serie y también emparejaron en el primer lugar del standing de la zona sur a los Reyes de la Selva. Aquí está el resumen. Con ofensiva de 11 imparables y ataques de 3 carreras en la primera y cuarta entradas respectivamente, los Tigres de Quintana Roo vencieron por paliza de 11-3 a los Leones de Yucatán para llevarse la serie y de paso alcanzarlos en el liderato de la zona sur con récord de 27 victorias con 14 derrotas. Además, los del Bengala contaron con hermético picheo de Felipe Arredondo, quien se apuntó el triunfo en labor de 5 rollos con una anotación. El revés fue para el cubano Joaner Negrín. Los Tigres se encaminaron al triunfo con rallies de 3 carreras en la primera y cuarta entradas y haciendo otro importante ataque de 4 registros en el octavo rollo, que estuvo coronado por cuadrangular de Manuel Orduño con 2 compañeros a bordo. Yosmani Guerra, Francisco Córdoba y Manuel Orduño se volaron la barda para comandar la ofensiva de los bengalíes.
Por los melenudos, Art Charles se fue de 4-3 con una carrera producida. A partir de este viernes, los Reyes de la Selva iniciarán importante serie contra los Piratas de Campeche en el vecino estado. Bueno, vámonos a cambiar de tema, y es que este domingo concluye ya la 9ª edición del Mundialito de Playa que se está realizando allá en el Puerto de Progreso. Este fin de semana concluirá la 9ª edición del Mundialito de Fútbol de Playa en el Malecón Internacional del Puerto de Progreso, evento en el cual participan 68 equipos en 9 categorías, según informó Daniel Roselo, director del torneo. Están llegando los equipos internacionales, por ejemplo, el de Costa Rica, que llega hoy a las 4 de la tarde y va a jugar hoy en la noche, a las 9 de la noche. Mañana, obviamente, tienen jornada doble, el sábado, o sea, tenemos bastante actividad con los equipos foráneos, que vienen también de Ciudad del Carmen, que ya reportaron, y están llegando ahora las 2 delegaciones de Playa del Carmen. Entonces mañana vamos a tener una buena fiesta en la categoría libre internacional. Desde chiquito, desde las 9 de la mañana ya están los chiquititos, los microbios, infantil menor, infantil mayor, juvenil menor, juvenil mayor, secundaria femenil, prepa y bueno, y la libre, que va a empezar mañana a las 4 de la tarde. El Mundialito de Fútbol arrancó el miércoles pasado y se juega en 3 canchas que se ubican en el playón a la altura de la calle 90 del puerto. A partir de las 9 de la mañana de este sábado se desarrollarán las semifinales en las categorías infantiles y juveniles, y por la tarde los juegos de la categoría libre, cuya final será el domingo a las 18 horas. El domingo son las finales, o sea, desde la mañana, desde las 9 de la mañana se juegan la final y el tercer y cuarto puesto. En simultánea las canchas que tenemos son 3 canchas. La última cancha es la de microbios, entonces ellos juegan en sus horarios aparte, pero ya vamos a tener las premiaciones a las 11 de la mañana. A las 3 de la tarde tenemos planeado un partido de juego de estrellas con amigos, exfutbolistas. También invitamos ahí a gente del medio. Y bueno, 4 o 5 se juegan las semifinales y 6 y 7 las finales de la categoría libre, ¿no? En este torneo de fútbol de playa se juegan 3 tiempos de 12 minutos cada uno. En caso de empate se disputan 3 minutos adicionales, y si aún no hay un ganador, se realiza una ronda de tiros penales a muerte súbita. Bueno, y continuando siempre con los deportes de playa, otro torneo también de fútbol que después de un mes llegó a su final. En su edición número 13 fue el torneo La Reta. Esta se realizó allá en Chicxulub, Puerto. Después de un mes de competencia, este viernes llegó a su fin la 13ª edición del torneo de fútbol de playa Reta by the Sea, que se realizó en las playas del puerto de Chicxulub, y en el que participaron un total de 100 equipos en ambas ramas. La verdad es que, como pueden ver, pues está lleno. Todos los días estuvo así. Algo que implementamos este año fue que hicimos una rifa a beneficio de BIFAC, y pues se rifó un año de gasolina gratis, se va a rifar hoy en unos minutos, y un fin de semana en los Moon Palace de Cancún. Otra cosa que implementamos fue un torneo de futbolitos, el cual se realizó los días jueves, y pues el participante se llevaba todo el dinero. Alejandro Martínez, organizador del evento, manifestó que se cumplió el objetivo de este evento, en el que se participó en 11 categorías y en el que además se apoyó a la Fundación BIFAC, que apoya a la mujer embarazada en desamparo. De la categoría 2012 los Pirañas, 2010 ganó... Bueno, la verdad es que no me acuerdo, pero en la 2008 acaba de jugar Halcones un partidazo, 1-1 y penales. Algunos de los monarcas del torneo fueron: en la categoría 2012-2013, el equipo de Pirañas fue el campeón y los Surfers el subcampeón. En la 2010-2011, el CREAS fue primer lugar y los Meros quedaron en segundo. En la 2008-2009, Petardos fue campeón y Halcones el subcampeón. El 17 de febrero del año 2018, el Ayuntamiento de Mérida inauguró el Parque El Rey de los Deportes, donde se rinde homenaje a los 5 inmortales, los 5 peloteros yucatecos, 4 peloteros y un cronista deportivo, que están en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Sin embargo, en la noche del domingo, para amanecer el lunes,
Uno de los 5 bustos, específicamente el de Juan José Pacho Burgos, fue objeto de un acto vandálico, como estamos viendo en las imágenes, fue desprendido. De acuerdo pues a comentarios de vecinos del Rumbo, pues había notificado de que alguien lo había quitado. El día de hoy platicamos con el subdirector de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Mérida, Jesús Aguilar, quien confirmó que efectivamente fue objeto de un acto vandálico el busto de Juan José Pacho. Desafortunadamente, bueno, pues está incompleto ya el Parque El Rey de los Deportes. Ojalá que pronto se pueda reponer y que también las investigaciones puedan dar con la persona o las personas que participaron en este acto totalmente reprochable. Son pocos los lugares, mi estimado Tony, donde pues se rinde, en el caso de nuestra ciudad, pues homenaje a los grandes deportistas y específicamente al béisbol. Bueno, pues le realizan este acto vandálico, pues muy lamentable. Ojalá que quien lo haya visto pues pueda pues dar a conocer algunos pormenores o identidad de las personas que participaron. Sí, como lo decíamos, ¿no? Al inicio del programa, lamentable, y ojalá pues se encuentre al responsable o los responsables y se les castigue como debe ser. Y se reponga, sobre todo, principalmente se reponga el busto de Juan José Pacho. Gran Venados juegan mañana, ¿no? ¿Perdón? Mañana los Venados, fecha 2 ya. El equipo de los Venados mañana van a estar encarando la fecha 2 de la apertura 2019 de la Liga de Ascenso en la cancha del Carlos Iturralde a las 19:07 en punto. Estarán recibiendo a los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Recordar que los Venados andan bien, han jugado 3 partidos, 2 en la Copa, victoria y empate y 1 más en la Liga. Y bueno, pues vamos a ver esta jornada 2 mañana a las 7 de la noche en el Carlos Iturralde. Venados recibiendo en el Iturralde a los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y poco antes les invito a que a las 4 de la tarde nos acompañen en el programa Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Ya nos vamos. Vámonos ahora sí. A nombre de todo el equipo, nos vemos el lunes. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia, para que junto a las 2.248 actuales, tengamos 5.775 en todo el estado, para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Permítame saludarles en el nombre de Jesús, con su hermano Juan de Dios, clarividente, guía espiritual, curandero, que llevo muchos años acá, en esta tierra, con el único propósito de ayudar a toda aquella persona necesitada. Los voy a invitar a que formen parte de este bonito programa. Que Dios les bendiga. Vamos todos a bailar para seguir disfrutando del verano este 11 de agosto a San Ignacio Progreso, con la